Oli despierta confundido en una caja de cartón y Flossie lo levanta y juega con él. Oli intenta razonar con ella. Le dice que ha perdido a su Billy y que necesita ayuda para encontrarlo. Pero la señora no parece escucharlo. En cambio, con una herramienta le etiqueta la oreja y a continuación lo coloca en una repisa junto a otros objetos. Oli estaba en una tienda de artículos de segunda mano y aunque no sabía cómo había llegado, estaba decidido a escapar inmediatamente. Mientras ideaba un plan, una niña se le acerca y Oli le cuenta que piensa escapar para volver con Billy. La niña le pregunta por el apellido de Billy, pero Oli había perdido la memoria. No recordaba absolutamente nada que lo ayudara a volver a casa. La niña le ofrece llevarlo con ella. Era su cumpleaños y podía comprar cualquier cosa que no costara más de $5. Pero Oli amablemente rechazó su oferta. Billy podría estar buscándolo y él tenía que encontrarlo. La pequeña entonces le ofreció una ración por él y se fue de la tienda que ya estaba a punto de cerrar. Oli a toda velocidad intenta escapar por la puerta principal. Corre a través de las repisas tomando impulso para dar un gran salto que le permitiera lograr su libertad. Lamentablemente queda atorado por la etiqueta en sus largas orejas, lo que lo deja colgando a pocos pasos de la puerta que frente a sus ojos se cerraba sin remedio. Pero Oli no se rendiría fácilmente y lucha sin descanso para liberarse. Dentro de su cuerpo, una campanita podía escucharse tintinar, y arriba de la tienda, Botones, el perro de Flossie, es el primero en escucharla. Oli logra liberarse del atasco, pero aún tiene mucho trabajo por hacer. Impotente y molesto, intenta desquitarse con un lápiz que se encontró en su camino, pero tropieza y accidentalmente un extraño objeto metálico cae de su único bolsillo, hasta debajo de una mesa. Oli con mucho esfuerzo logra recuperarlo, y al sostenerlo en sus manos, con solo mirarlo, algo extraño sucede. De repente Oli empieza a recordar. Eventos aleatorios con Billy y su familia aparecen en su mente, y después de darle otra mirada, puede recordar el momento en el que Billy le entregaba la pequeña estrella de la que Oli guardaba a su compañera. Billy le prometió a Oli que mientras las estrellas estuvieran juntas, ellos tampoco se separarían. Oli, distraído por los recuerdos, es presa fácil de Botones, quien a punto de atacarlo, fija su atención en un nuevo personaje, un payaso que después de una corta canción provoca a Botones, que inmediatamente se dispone a atacarlo. Oli entonces, sin pensarlo 2 veces, amenaza a Botones para que suelte al extraño personaje. Afortunadamente, Flossie llama a su mascota, que inmediatamente abandona el lugar. A continuación, Oli conoce a Zozo y Zozo conoce a Oli, y le invita a su escondite, o como le gustaba llamarla, la casa de Zozo, en donde, usando 2 estampillas de Elvis, repara temporalmente a Oli, quien más tarde le contaría su gran problema. Zozo intenta calmarlo y accidentalmente toca su campana, lo que lo distrae por un segundo, pero rápidamente se enfoca en ayudar a Oli, a quien le dice que se concentre en recordar. El segundo recuerdo de Oli fue una noche en la que Billy jugaba a los piratas con él, su papá regañándolo y más tarde su mamá contándole una historia. También conoceríamos que Billy es maltratado en la escuela porque es adoptado, y que en la pared de su cuarto ha hecho un mapa de recuerdos, y también descubriríamos que el par de estrellas le pertenecían a mamá. Oli entonces se apresura a recrear la pared de los recuerdos, con la esperanza de encontrar alguna pista que lo llevaría hasta Billy. Zozo reconocería alguno de los lugares dibujados. Oli emocionado le pide ayuda, pero Zozo estaba cansado de buscar imposibles. Hacía muchos años había perdido a Nina, quien era el amor de su vida. Los dos eran atracciones en un parque de diversiones. Su duro trabajo solo era soportable mientras contemplaba a Nina, la bailarina balinesa de la cabina de enfrente. Después de un largo día de trabajo y al cerrar el parque, Nina visitaba a Zozo, que estaba confinado a su cabina, y pasaban la noche bailando. Con el correr de los años, el parque se fue a la quiebra, y Nina fue subastada a una pequeña niña ante la mirada impotente de Zozo, que fue dejado en el olvido. Un día su hogar por ya muchos años se vino abajo, lo que le permitió a Zozo escapar, aunque primero necesitaría un par de piernas. Zozo buscaría incansablemente a Nina, y aunque no encontró a su amor, en su lugar hallaría a una amiga, Rosie, una osita maltratada que Zozo reparó. Los dos se volvieron inseparables y juntos buscaron por Nina. Lamentablemente nunca la encontraron, y Zozo, cansado de fracasar, se rindió y se alejó de todo y de todos. La tienda de Flossie sería su nuevo hogar, en donde pasaría muchos años en la paz de sus repisas, poco a poco olvidado y enterrado, pero a salvo de decepciones, y ahora prefería la seguridad de su nueva vida. Pero Oli no estaba dispuesto a recibir un no como respuesta.
así que convence a su nuevo amigo con la promesa de encontrar tanto a Nina como a Billy. A la mañana siguiente, usando la puerta del perro, logran escapar de la tienda. Botones los persigue incansablemente y a punto de atraparlos aparece Rosie y salva el día. Ollie les da un poco de espacio y al escuchar un sonido familiar, corre a toda velocidad para encontrarlo. Más tarde, Zozo y Rosie se reúnen con Ollie, quien había encontrado la primera pista de su mapa: el Río Negro. Por su parte, Billy tampoco se había quedado de brazos cruzados y se había dado a la tarea de colocar avisos de Se Busca por todo el pueblo que había dibujado él mismo. Incluso debió ganarle una apuesta a Gilly, el dueño del bar, para que le permitiera poner su aviso en la cartelera de su bar. Ollie y los demás corren para subir al barco, pero Rosie no quiere jugar en equipo. Ella solo quería recuperar el tiempo perdido con Zozo, por lo que intenta alejar a Ollie burlándose de su mapa y de su búsqueda. Zozo tuvo que interceder a favor de Ollie y luego lo anima a subir a la cubierta superior para encontrar el siguiente lugar del mapa. Al llegar arriba, Zozo vuelve a animar a Ollie a que sostenga su estrella y que se concentre en recordar. Ollie entonces recuerda que mamá estaba enferma y no podían pagar los gastos médicos. De repente, una ráfaga de viento arrebata el mapa de las manos de Ollie. Rápidamente Zozo lo atrapa y como magia en el horizonte se revela la Torre Blanca, el siguiente destino de nuestros aventureros. Sin perder un segundo más, Ollie salta del barco hasta un bote pesquero, seguido muy de cerca por Zozo y por Rosie, con destino a la Torre Blanca. Y aunque viajaban juntos, Ollie y Rosie no terminaban de congeniar. Para llegar a la Torre Blanca, los chicos tuvieron como siempre que improvisar. Afortunadamente, el aventón en moto los llevaría justo al frente de la Torre Blanca, que resultó ser el Hospital de San Antonio. Al entrar, Ollie recuerda haberse divertido con Billy en los pasillos del hospital. También recuerda a mamá dándole las estrellas a Billy, que eran unos aretes de metal que debía quitarse para un examen médico. Antes del examen, mamá y Billy cantan una canción, y más tarde Ollie también la canta. Al escucharla, Zozo reconoce la canción, pero no le da mucha importancia. En cambio, suben al techo del hospital en búsqueda de la siguiente pista. Al llegar, Zozo señala un tren que se podía ver a lo lejos, preguntándole a Ollie si esa podía ser la siguiente pista del mapa. Y en efecto, Ollie estuvo de acuerdo. Los tres compañeros ahora se apresuran a abordar el tren. Rosie tuvo algunos problemas, pero nada que no se pudiera solucionar con un poco de trabajo en equipo. Ahora el espíritu bondadoso de Ollie comenzaba a contagiar a la malhumorada osita, que más tarde le ofrece a Ollie aguja, hilo y un parche para reparar su herida. Ollie y Rosie tenían algo en común. La osita había pasado años en busca de Zozo y nunca se rindió hasta encontrarlo. Después de varios kilómetros, Ollie decide que es hora de continuar a pie, y así sin más, se lanza del tren, seguido por supuesto de sus ahora mejores amigos. Ollie recordaba que su casa estaba cerca de un bosque, así que sin dudarlo decidió adentrarse en el que tenía enfrente. Mientras tanto, Billy seguía poniendo carteles y una ráfaga de viento le arrebata uno de ellos, que siguió hasta el bosque. Después de varias horas de caminata, la noche había llegado, y frente a ellos la siguiente pista se revelaba. Un imponente troll de madera descansaba a la orilla del río. Como era costumbre, el grupo decide subir hasta la cima, en busca de la próxima pista. Y como siempre, la encontraron, o al menos Zozo lo pensaba. A lo lejos se podía ver un parque de diversiones, del que Ollie no tenía recuerdos, pero aún así Zozo lo animaba a visitar. Rosie por su parte tenía sus dudas. El grupo parte entonces en dirección del siguiente lugar. En el camino, Ollie reconoce una señal de tránsito. Él y Billy habían caminado por ese lugar. Zozo nuevamente se asegura de dirigir al grupo en la dirección en la que ya es evidente él está interesado en alcanzar. Al llegar al río, los tres abordan un neumático viejo, que más tarde los conduce hasta Dreamland, como se llamaba el parque de diversiones, que Zozo conocía muy bien. Lentamente se adentraron en el parque, y más tarde Zozo restablecería la electricidad. Zozo presionaba sin éxito a Ollie para que intentara recordar. Incluso cantó la canción de Mama, lo que en efecto hizo que Ollie recordara el momento en el que Billy se enteró de que su mamá tenía cáncer y de su decisión de no hacerse el tratamiento. Pero ese recuerdo no era suficiente para Zozo, quien finalmente le reveló a Ollie sus oscuras motivaciones. Desde el primer momento en el que escuchó la campana de Ollie en la tienda de Flossie, Zozo supo que estaba conectado con Nina, su viejo amor. Y aunque no estaba completamente seguro, al escuchar la canción no le quedaron dudas. Zozo demanda una respuesta de Ollie. Rosie recuerda muy bien el lado oscuro de su compañero,
Muchos años atrás, antes de separarse, lo pudo ver muy de cerca. Por esa razón, y aunque siempre supo dónde estaba su amigo, prefirió dejarlo en paz. Pero Rosie no podía dejar que Ollie sufriera, así que convence a Zozo para que la deje interrogarlo. Mientras decidía qué hacer, Rosie le revela a Ollie que estaba enamorada de Zozo. Además le devuelve su estrella. Mientras Ollie tenía otro recuerdo, Rosie decidiría su destino. Ollie entonces recuerda su día más perfecto. Un día de nieve con su familia. Recuerdos tan alegres que Rosie decide liberarlo. Y mientras escapa, ella distraería a Zozo, cosa que nuestro recién descubierto villano no tomaría muy bien. Zozo ha perdido el control y ni siquiera su mejor amiga se interpondría entre él y la búsqueda imposible de su amor. Ollie, montado en una de las atracciones del parque en forma de cisne, intenta escapar de Zozo, quien lo persigue incansablemente. Rosie tampoco se rendiría. Esta vez lucharía en contra de su viejo amigo para salvar a su nuevo amigo. Zozo entonces, cegado por la maldad, hiere a Rosie y la lanza muy lejos. El cisne tropieza con unos escombros, lanzando a Ollie directo al río. Billy, persiguiendo el aviso de papel, también llega al bosque, y como si siguiera los pasos de su amigo, también llega al lugar en donde reposaba el gran troll de madera, desde donde puede ver el parque de diversiones iluminado a la distancia. Mientras en su casa, su papá, muy triste por la muerte de mamá, por primera vez en el día de su funeral, nota su ausencia. Billy ha llegado al parque, y en medio de una tormenta, intenta entrar sin éxito. De repente un extraño aparece. Billy huye de él, pero este lo persigue. Unos kilómetros después, Billy cansado se detiene y descubre que el extraño era un amigo de su papá, quien amablemente le ofreció llevarlo a un lugar en donde pudiera esperar por él. Ollie logra nadar hasta la orilla y regresar al camino en donde encuentra el letrero que momentos atrás había visto. El colegio de Billy estaba cerca y Ollie lo sabía. A toda velocidad llega hasta sus pasillos y aulas vacías, desde donde recuerda su último día junto a Billy. Sus compañeros de clase susurraban acerca de la muerte de mamá. Billy había llevado a Ollie para una exposición acerca de sus increíbles aventuras. Todos sus compañeros disfrutaban de las historias de Billy y Ollie. Todos menos el abusador del colegio, Mike, quien se burló de Billy. Su amiga Jolene trató de defenderlo, pero Billy no quiso continuar con la exposición. Más tarde Mike de nuevo molesta a Billy y le arrebata a su mejor amigo de las manos. Billy intenta defenderse, pero Mike es más alto y más fuerte, y unos minutos después lanza a Ollie fuera del colegio. La primera reacción de Billy fue ir por Ollie, pero después de unos segundos decide no hacerlo. Billy debía madurar, y ya no había espacio para juguetes en su vida. Ollie lo recuerda todo. Su mejor amigo lo había abandonado. La terrible revelación era demasiado para el pobre Ollie, que ahora sin propósito abandona la escuela de su alguna vez mejor amigo. Billy llega al bar del señor Gilly, al mismo tiempo que Mike, el abusador del colegio, que pasaba por el frente. Este decide entrar a molestarlo una vez más, pero esta vez Billy no lo permitiría. Armados con palos de billar, Billy combatió a Mike, y solo unos segundos después, el abusador había caído. En ese momento aparece Papa, y Billy decide huir para evitar el castigo. A continuación, ambos abandonan el bar con destino a su casa. En medio de su dolor, Ollie decide recordar una vez más. Sus momentos con Billy era todo lo que le quedaban. El último día de mamá aparecía en su mente. Mientras Papa y Billy dormían, Ollie ayudaba a mamá con su último trago de agua. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que le pidió a Ollie un último favor. Un último mensaje para su hijo. En los últimos minutos de mamá, ella y Ollie cantaron su canción. Ollie volvía a tener propósito. Billy necesitaba escuchar el último mensaje de su querida madre, así que emprende nuevamente su viaje y esta vez Ollie llegaría a casa. En la entrada de la casa, Papa y Billy finalmente tuvieron un momento a solas para llorar a mamá. Agarrados de manos, caminaron hasta su hogar y al entrar dejaron todas las luces encendidas para que Ollie no pudiera perderse. Ollie finalmente regresó a casa, lamentablemente demasiado tarde. El lugar que alguna vez fue su hogar lucía abandonado hacía muchos años. Habiendo llegado a su destino, Ollie entra a la casa por una ventana rota y mientras recorre sus espacios ahora vacíos, recuerda su vida cuando era feliz. Al llegar al cuarto abandonado de Billy, encuentra uno de los letreros y supo que su amigo lo había buscado. En la pared de los recuerdos ve una fotografía de mamá cuando era pequeña, sosteniendo a Nina.
Ollie recuerda cuando mamá le contó a Billy la historia de su origen. Con retazos de ropa vieja, mamá había creado al mejor amigo de su hijo. Pero Ollie necesitaba un corazón, una campana que venía de la mejor amiga de mamá, Nina, quien se había roto años atrás, y mamá quería que un pedazo de ella viviera en Ollie, quien ahora había entendido su conexión con Nina. Soso había seguido a Ollie, y sin darle oportunidad de explicar, lo persigue nuevamente hasta fuera de la casa en donde lo atrapa. En medio de los golpes, Ollie logra explicarle a Soso que Nina había muerto y que mamá quería que su recuerdo viviera en él. En un último acto desinteresado, Ollie le ofrece su corazón a Soso, quien le da las gracias, lo abraza e inmediatamente después empieza a arrancarle el último recuerdo de su amada del pecho. A punto de terminar con la vida de Ollie, Soso es atravesado por una de las espadas de Rosie, que segundos después muere a causa de sus graves heridas. La tormenta rasgó los cuerpos de Soso y Rosie. El cuerpo de Ollie permaneció en un charco, de donde a la mañana siguiente fue rescatado por un extraño, que continuó su camino hasta su casa, situada a solo unos metros de la antigua casa de Billy. Ollie fue bañado con cariño, su corazón regresó a su lugar y sus heridas fueron reparadas. Ollie estaba en casa de nuevo, así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. Billy había crecido y ahora tenía su propia familia. Ollie era el regalo perfecto para su pequeña hija, a quien él ya había conocido en la tienda de Flossie. Ollie despierta y a través de Susie finalmente le cuenta el mensaje que mamá hacía ya tantos años le había confiado para su hijo. Billy, emocionado, con una mano toma a Ollie y con la otra su estrella que celosamente había guardado y que une con la de Ollie mientras recuerda con lágrimas en los ojos el juramento que le había hecho a su amigo. Ollie había vuelto con su familia, no la que recordaba, sino la que merecía. Y así termina mi resumen de Ollie se perdió. Extraordinaria miniserie original de Netflix que te recomiendo y que definitivamente califico con 5 Sackboys de mi hermanito. Si te ha gustado mi video, dale un like y suscríbete a mi canal. ¡Chao! Así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. Así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. Así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. Así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. Así lo atestiguaban las fotografías familiares en el refrigerador. No.